Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña esta noche, como siempre, en el discipulado, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, quien nos va a saludar y también nos va a dirigir en la oración y nos va a decir en qué parte del material del discipulado vamos a estar hablando. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da, verdad, nuevamente de poder compartir este discipulado, amén, que es enseñanza de la palabra del Señor. Y pues vamos a orar para que sea Dios, verdad, el que nos dirija, el Espíritu Santo, verdad, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para que pues podamos compartir la palabra del Señor como debe ser y pues traiga bendición a sus vidas y también a la vida de nosotros. Amén. Así que yo le invito a que me acompañe en una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias nuevamente porque nos permites, Dios mío, poder reunirnos con nuestros hermanos a través de estos medios. Gracias, Padre, te presentamos este momento de discipulado. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, que nos guíe, Dios mío, que nos enseñe, que nos recuerde tu palabra también, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que tome control de este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, que tú, Dios mío, aclares toda idea y que esta palabra que se va a enseñar se haga rema en nuestras vidas, Dios mío. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están ahí en sus casas, bendícelos y también permite, Dios mío, que tu palabra pueda ser clara en sus vidas esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues estamos, hermanos, con el tema número 17, ¿verdad? Los que tienen su material. Y estamos con el tema que es el verdadero ayuno. Recuerden que estamos basados en Isaías 58. Si usted tiene su Biblia, pues puede abrirlo en ese pasaje. Amén. Ya hemos visto varios puntos de lo que es el verdadero ayuno. Vimos primeramente que es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo. Amén. También dejar libre a los quebrantados, perdón. Y el jueves pasado vimos romper todo yugo. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar en la página 41 de su material y vamos a ver el punto compartir el pan con el hambriento. Amén. Entonces, hermanos, estemos listos, ¿verdad? Tenga ahí su material si lo tiene, su libreta, su lapicero, su lápiz, su Biblia y principalmente, ¿verdad?, su corazón dispuesto para recibir esta palabra. Amén. Amén. Bien, hermano, pues entonces recordemos, el tema es el verdadero ayuno. Y ya hemos estado hablando, hermanos, acerca de 4 puntos de lo que es el verdadero ayuno. Por lo tanto, queremos nada más recapitular brevemente que el primero es desatar ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar desarrollando, hermanos, que el verdadero ayuno es compartir el pan con el hambriento. Recordemos que ayunar no solamente es abstenerse de alimento. Se ha quedado corto pues el concepto del ayuno cuando pensamos que es solamente dejar de comer. Ayuno es abstención en un grado mucho más amplio, pero también, hermanos, tiene que ver con compartir el pan con el hambriento, que todavía lo vamos a ver hoy, llevar a casa a los pobres sin hogar y cuando veas desnudo a tu prójimo, cubrirlo y no esconderse de su hermano, dice la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a centrarnos en este punto, ¿verdad? Vamos nosotros con la ayuda del Señor desgranando esta palabra para que vayamos
recibiendo los nutrientes que, hermanos, nos ayudan para desarrollarnos. Entonces, compartir el pan con el hambriento es el quinto punto, y comenzamos a ver qué significa compartir, y vamos a ver también qué significa pan. Son dos palabras claves en esta parte del texto. Vamos a ver, nuestra hermana Galía nos va a ayudar. Amén. Entonces, la palabra compartir, hermanos, viene de la palabra parak, el numeral 6536, y significa o quiere decir partir, repartir equitativamente. Amén. Okay. Eso es lo que quiere decir la palabra compartir. Amén. Y luego la palabra pan viene de la, no sé si es griego o hebreo, lechem. Okay. Y significa, vamos a ver su significado, pan tiene que ver con alimento y también con comida en general. Amén. Ok, entonces no solamente cuando se habla de compartir, se habla de repartir equitativamente, de partir el pan, sino no solamente el alimento físico, sino que es comida en general. Tiene que ver con comida espiritual también. Amén. Entonces, compartir nuestra provisión de alimentos con aquellos que tienen necesidad. Eso es lo que quiere decir el Señor. Entonces, el verdadero ayuno, ¿cuál es, hermana Galidia? Compartir el pan con el hambriento. Entonces aquí, ¿verdad? Pues sí se entra lo de abstenerse de alimentos, porque de una u otra manera pues vamos, como dice, a dejar de comer algo nosotros para compartirlo con el necesitado, ¿verdad? Con el que no tiene. Entonces eso tiene que ver con el verdadero ayuno, hacerlo de corazón, ¿verdad? Para ayudar a las personas que no tienen. Nos dice que es compartir nuestra provisión, o sea, de lo que tenemos, sea mucho o sea poquito, nuestra provisión de alimentos con aquellos que tienen necesidad. Ahora, tenemos que enfocarnos, hermanos. Recuerden que el Señor nos habla no solamente en el sentido literal, sino que muchas veces también nos habla en el sentido espiritual. Amén. Por eso es importante que entendamos esto. La Biblia nos dice que el Señor es el pan de vida, ¿verdad? Pero también nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto comía maná, pan del cielo, y el que lo daba era Dios. Entonces, ¿cuánta gente está en el desierto? Tanto el desierto literal como en el desierto espiritual, o en el desierto económico. De manera que aquí vamos a estar hablando de muchas formas, o de algunas formas, del pan, ¿ok? Entonces, veamos lo que nos dice aquí nuestra hermana Galidia, nos lee. Amén. De acuerdo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el pastor, porque aquí este pasaje, ¿verdad? Nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Pero vamos a leer lo que dice al principio. Ahora bien, sabemos que Jesús es el pan que bajó del cielo. Amén. Y aquí lo tenemos en este pasaje bíblico. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces, si nos enfocamos aquí, hermanos, vamos a ver que el Señor Jesucristo dice, yo soy. ¿Se acuerdan que el Señor se le presentó a Moisés y le dijo, cuando Moisés le preguntaba, y si me preguntan quién me envió, ¿a quién les digo que me envió? Diles, yo soy, me ha enviado. Entonces aquí Jesús usa uno de esa frase, yo soy, y dice, yo soy el pan de vida.
Y ya está hablando, hermanos, que dice que el que a él viene no va a tener hambre, nunca. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos del Señor Jesucristo, el hambre espiritual se nos sacia, porque está hablando en sentido espiritual. Eso lo tenemos nosotros claro, ¿verdad? Que está hablando en sentido espiritual. Y dice que el que cree en Él no tendrá sed jamás, pero hay una situación que cuando el Señor iba, ¿verdad?, predicando, lo seguía multitud de gente y entre esa multitud de gente, en cierta ocasión iban 5,000 sin contar mujeres ni a los niños. Y le preguntó a Felipe, Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Y entonces Felipe le dice, Señor, ni 200 denarios alcanzaría para darle de comer a tanta gente. Claro que Felipe estaba hablando en un sentido, pues, material, terrenal. En su mente finita no estaba viendo las cosas de manera espiritual. Entonces, hermanos, el Señor suplió literalmente esa necesidad de pan, la suplió, pero también el Señor se interesa en que se suplan las necesidades espirituales de los demás, porque mire, hermano, estamos hablando de ayuno. Al nosotros compartir la palabra con otro, al compartir primero literalmente, Lo material o físico. ándele, entonces estamos absteniéndonos de un plato de comida, o de dos, o de tal vez de todo el día, y nosotros reducir nuestra alimentación, pero estaremos cumpliendo con la palabra del Señor. Entonces, ahí es donde entra, ¿verdad?, el verdadero ayuno. Si hemos de ayunar, entonces, y ayuno significa abstención. Entonces, abstengámonos del alimento físico para darle comida a otro. Pero recuerde pues que vamos a enfocar dos puntos importantes, lo literal y lo espiritual. Amén. En sentido espiritual, las personas están esperando que ese pan llene su necesidad espiritual a través de los cristianos, o sea que nosotros somos los indicados de llevar ese pan, porque las personas que todavía no conocen la palabra o no tienen a Cristo en su corazón, pues tienen esa necesidad espiritual, esa hambre espiritual, que ya vimos, ¿verdad?, el texto anterior que dice, Jesús, yo soy el pan de vida, y también el agua de vida, ¿verdad?, porque habla de saciar hambre y de saciar sed. Somos los indicados nosotros los cristianos para llevar ese pan. Ok, en este aspecto, hermanos, yo quiero invitar a la iglesia. Fíjese que vamos a ir hablando la palabra del Señor y al mismo tiempo buscando la práctica de aquello que el Señor nos dice. Entonces, el mundo, hay gente que tiene hambre, hay gente que, por ejemplo, está en un hospital y que muy poca gente se acuerda que tienen enfermos familiares en su hospitalizados y que están esperando que alguien, ¿verdad?, les lleve algún alimento, y muchas veces pasan días en ese lugar sin probar comida. Alguien me contaba de ello, que cuando tuvo su esposa COVID, estuvo en el hospital, dice, y se la pasó ahí con hambre todo ese tiempo, pero él no se quitaba de ahí porque tenía que cuidar y estar pendiente de su esposa. Entonces, yo quiero invitar a esos hermanos y a esas hermanas que tienen de parte del Señor un corazón dadivoso. Fíjense lo que le voy a decir, a que nos ayuden a formar un grupo o un equipo de servidores, pues que lleven pan al hospital para comenzar, ¿verdad?
puede ser una vez a la semana, puede ser una vez a la quincena, no sé, que lo hagamos y yo lo pongo ahora mismo, ¿verdad?, ante los hermanos, para que pues se organice allá en Libertad, por ejemplo, y los hermanos de aquí de Cunduacán podamos hacerlo. Algunos estamos gorditos de tanto comer, hermano. Sería bueno, ¿verdad?, abstenernos un poquito de comida para darle a aquel que está esperando un familiar que le den de alta en el hospital. Me parece a mí que sería una buena iniciativa. Y esos hermanos que se preocupan, ¿verdad?, porque la iglesia no está haciendo algo, pues formen parte de un ministerio, de un grupo de hermanos que sirvan en ese aspecto. Así que hagámoslo, hermanos. Ahí estamos ya, ahí está ¿cómo se dice? La invitación. La convocatoria. Amén. Amén. Y de hecho, pues, con las hermanas, ¿verdad?, le hemos estado pidiendo que esta semana, aparte de las peticiones anteriores, íbamos a estar orando, hermana, para que Dios levante siervos. Y también en esta área, ¿verdad?, pusimos ahí del evangelismo para compartir la palabra, para llevar ese pan espiritual. Amén. Entonces, ¿verdad?, pues ahí está la invitación. Por otro lado, la Biblia enseña que la palabra es el alimento. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que vamos a compartir, hermanos, la que vamos a llevar para suplir esa hambre, para suplir esa necesidad espiritual en la vida de las personas que todavía no tienen a Cristo. Amén. Ok, hermanos, tenemos ahí unos detalles. Tal vez necesitamos cargar ok. Bueno, continuemos mientras aquí se dan unos detalles con la... Amén. Vamos a leer un pasaje, hermanos, en Jeremías 15, 16, que nos dice, aquí va a aparecer para que usted lo pueda leer también, lo puede buscar ahí en su Biblia. Jeremías 15, 16 nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Amén. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Entonces aquí, ¿verdad?, el profeta Jeremías, está hablando. Fueron allá tus palabras y yo las comí. O sea que él espiritualmente, amén, comió de la palabra del Señor y la palabra le produjo gozo, amén, alegría. Entonces, hermanos, eso es lo que produce cuando la palabra del Señor pues llega a la vida, llega a los corazones de los que lo reciben, amén. Pero recordemos que hay un pasaje en la Biblia que dice que ¿cómo van a creer si no hay quienes prediquen? Entonces nosotros somos los indicados para llevar la palabra, hermanos, para que esas personas que están con necesidad pues puedan recibirla y saciar esa necesidad espiritual. Claro, aparte de compartir el pan físico también. Así es. Entonces, hermanos, mire, esto es importante porque la palabra del Señor va a traer gozo, va a traer alegría a los corazones. Entonces, si nosotros la compartimos, hermanos, no es solamente la responsabilidad de los pastores predicar. Bueno, es nuestra responsabilidad enseñar a la iglesia. Al ratito vamos a entrar en un texto que es importante que nosotros lo entendamos, porque a veces pensamos que el que debe salir a evangelizar, a predicar, a compartir fuera es el pastor, pero el pastor está encargado de atender al rebaño, de alimentarlo, para que ellos vayan y compartan la palabra del Señor. Entonces, esto es interesante para nuestras vidas, hermanos. Veamos que el Señor habla pues también en Deuteronomio 8:3 y habla del pan. Amén. Este pasaje nos dice, hermanos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, nosotros pasamos por aflicciones, nosotros pasamos por hambre espiritual, pasamos, hermanos, por necesidades, y el Señor nos sustentó y nos ha traído una palabra, hermanos, un maná, una comida que nuestros padres no la recibieron, con todo respeto para los pastores, con todo respeto para las iglesias que iniciaron y que abrieron camino, hermanos. Ahí ese maná que nosotros estamos recibiendo aquí, hermanos, en la iglesia, es un maná o una comida que no conocías tú o usted y que no conocían nuestros padres. No la habían comido. Por eso cuando escuchan, ¿verdad?, la enseñanza, dicen, eso no es así. Esa enseñanza no va así. A mí no me enseñaron así. Y es que es un maná que no habían conocido. Es una palabra que no habían conocido. Entonces la gente está ávida, está hambrienta de ese maná que no conoce. ¿Y quiénes le van a llevar? La iglesia, los pastores, los ministros. Miren lo que le voy a decir. Le voy a poner el ejemplo del director de una orquesta. El director de una orquesta, hermanos, le da la espalda al público para dirigir a unos músicos, al violinista, al violonchelo, al bajista, al tamborista, al trompetista y a todos los músicos, Los integrantes, ¿no?, de la orquesta. Entonces, los que están ministrando son los músicos, pero el director está acá. Entonces, el Señor ha levantado ministros, el Señor ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 4, verso 11, para preparar a la iglesia, a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio y lleven el pan, para que ellos evangelicen, para que ellos le hablen a otros de Cristo. Cierto, los pastores también invitamos a otros, traemos a otros a la iglesia, pero son las ovejas las que dan a luz ovejas. Entonces, esto es interesante, hermanos, porque de nada valdría pasar días y días ayunando, hermanos, y no compartir el pan. ¿Me entienden? A ver, veamos que el pan también es comida sólida, hermano. Hebreos 5:12. Amén. Hablando de la palabra de Dios, nos dice este pasaje: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, entonces fíjense lo que nos está diciendo. Nosotros, para llegar a ser, vamos a llamarle así, a ver si se vale decir esto, ayunadores efectivos, tenemos, hermanos, que comer el alimento sólido, ¿sí? No solamente la leche espiritual, sino, hermanos, ya alimentarnos de comida sólida. Pero ¿cuándo nos vamos a alimentar? Si, por ejemplo, yo le digo a los hermanos, conéctense, pongan su libretita, anoten el mensaje. Pero dice aquí el apóstol Pablo, ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero todavía tienen necesidad de los primeros rudimentos de la leche espiritual. Pero, hermanos, yo por ejemplo veo hermanos que no se conectan, y les he dicho, pues, hermano, ¿qué pasó con ustedes? Sobre todo los que predican, ¿verdad? Que deberían estar conectados, deberían estar comiendo, bebiendo leche, pero también el alimento sólido. Porque el alimento sólido tal vez todavía se les
atragante, hermano, todavía se les trabe en su garganta espiritual, ¿verdad? Y como que no lo quieren, pues masticar todavía, no lo pueden, pero el Señor nos ha de ayudar para eso. Entonces, hermanos, ¿el ayuno qué es? El ayuno es entonces, veamos acá, hermana Orgalí. Amén. Primeramente nos dice que atender las necesidades de los demás, es decir, dar de comer literalmente a quien no tiene, de manera que se cubra su necesidad física. Ese es el primer sentido de este texto, dar pan o compartir el pan, ¿sí? Con el necesitado, esos que tienen necesidad físicas, materiales. Qué bueno, ¿verdad? Que la iglesia aparta, hermanos, como ya lo hemos enseñado aquí en la iglesia y allá también en Libertad, que en nuestras iglesias, bueno, no nuestras, sino las iglesias que se administra aquí deben de ser el 10% de lo que ingresa va a las oficinas apostólicas, pero de ahí un porcentaje queda al pastor, otro porcentaje queda a la iglesia y otro pequeño porcentaje se aparta para las necesidades de aquellos que tienen hambre también, literalmente. ¿Sí? Entonces, hermanos, para cubrir la necesidad material de algunos hermanos. Por ejemplo, ahora que algunos estuvieron con COVID, pues de dónde se tomó, de la caja para llevarle a los hermanos. Claro, no somos iglesias grandes donde tengamos miles de pesos en la caja, pero digo caja o en el tesoro de la iglesia, hermano, pero se ha ocupado para apoyar a los hermanos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermanos, en la iglesia, porque la iglesia debe suplir esas necesidades. Miren cómo dice Santiago, capítulo 2, versos 14 y 15. Amén. Nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Fíjese, puede ser que alguien diga, hermano, yo soy salvo por la fe, no por las obras. Amén. Pero también vamos a mostrar nuestra fe por medio de las obras. Ahí hay un juego de palabras, porque nosotros para ser salvos no necesitamos hacer obras. Nosotros somos salvos por la fe, pero ya que somos salvos, debemos hacer buenas obras como un resultado, ¿verdad?, de que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y siempre dijo el Señor, entre ustedes van a tener a gente pobre. Entre ustedes va a haber gente que va a tener necesidad. Pero dice entonces que si un hermano está con hambre, o está desnudo, o tiene necesidad, entonces, ¿qué dice verso 16 y verso 17, hermanos? Amén. Nos dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, si un hermano tiene una necesidad, hermanos, económica, material, estamos hablando de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Debemos nosotros tratar de suplir. No le podemos decir, no te preocupes, hermano, el Señor te va a proveer. Ánimo, ve en paz, ve a tu casa, confía en el Señor, duerme y todo va a salir bien. Pero si yo tengo en mi tesoro, o yo tengo en un guardadito por ahí, tengo un ahorrito, puedo apoyar. Claro que si no tengo, hermano, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Que hay un hermano que tiene necesidad, una hermana, y dice, ¿qué hace el pastor? Que no ayuda. Pues sí, hermanos, a veces tampoco hay en la casa pastoral, ¿verdad?
Pero si usted que está viendo esa necesidad, que el Señor abrió sus ojos para ver esa necesidad, entonces usted apoye, ayude a ese hermano. Eso es importante que nosotros lo veamos de ese punto de vista. Entonces aquí hablamos del pan físico, del pan material. Ahora, hermanos, pues el segundo pan que debemos de compartir, que es la palabra, amén, nos dice atender las necesidades de los demás como si fuera el Señor Jesucristo a quien se da de comer. Todavía, aquí todavía estamos hablando de lo físico, pero amén, también es aplicable a lo espiritual, amén, porque hay necesidades pues en el mundo. Veamos Mateo 25:35, que el que le da de comer a alguien, hermanos, al prójimo, puede estarle dando de comer a Cristo mismo. Veamos. Amén. Nos dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ok. Mateo 25:37. Nos dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Verso 39 y 40, hermanos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, esto es lo que encierra, hermanos, compartir el pan, ¿verdad? Compartir el pan es darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Tiene que ver, hermanos, con vestir a aquel que no tiene ropa. Y yo bueno, no yo, sino que nos han enseñado de parte del apóstol Sergio, que cuando demos una ropa, un calzado, algo que vayamos a darle a otra persona, no sean ropas rotas, ¿verdad? Que ya ni usted se las pone porque están rotas, sino que demos cosas buenas, cosas que le van a servir, porque se las estamos dando al Señor mismo, ¿verdad? A veces yo le voy a ser sincero y todavía tengo ese pensamiento en mí y le pido perdón a Dios, también a usted si le ofende eso, pero si alguien pasa por las casas pidiendo, a veces yo no le doy, porque a veces es la misma persona que dice que viene de El Salvador, de Honduras, de no sé de dónde, pero es el mismo que pasó el mes pasado, es el mismo que vi el mes pasado en el cajero pidiendo dinero, y cuando le pregunté a uno de ellos, oiga, ¿y usted qué? Vengo llegando de ayer llegué aquí, vengo de Honduras, voy hasta Estados Unidos, me dice. Le digo, pero si a usted le vi hace un mes aquí mismo. No, yo acabo de llegar, dice. y entonces, desafortunadamente a veces uno es observador. Digo, mira, ahí está ese fulano que me dijo. Entonces, hay personas a las que yo no les doy, porque no los conozco, pero hermanos de la iglesia sí los apoyamos, sí los ayudamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra prioridad. Dice la Biblia que lo que debemos ayudar primeramente es a los nuestros, en este caso en la casa, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros parientes, pero también a los hermanos de la iglesia. Y si tenemos más, y si el Señor nos ha sobreabundado, entonces démosle a aquellos que no conocemos y que tal vez sí necesitan, ¿verdad? O tal vez, espero que no pidan el dinero para irse a tomar o drogarse, porque así pasa, hermano, muchas veces. Pero debemos entonces tener el cuidado y el discernimiento para ver quiénes apoyamos. Nuestra hermana. Así es. Ok. Entonces veamos lo siguiente, hermanos. Ahora sí, el segundo punto
nos dice que debemos de cumplir el mandato de ir y hacer discípulos por medio de la enseñanza de la palabra a todo el mundo. Es un mandato, mis hermanos, pero no es solamente para pastores, es para la iglesia. Porque la iglesia pues está formada por usted, por los hermanos de la congregación, y tienen un mandato de parte del Señor. A nosotros nos envió también a enseñar al pueblo, a alimentarlos para que vayan. Entonces es cumplir el mandato de ir, de hacer discípulos. Y nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy es discipulando, darle enseñanza a usted y a todo aquel que quiera. Entonces veamos Mateo 28, verso 19 y verso 20. Amén. Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dentro de esa comisión, hermanos, es ir a hacer discípulos, bautizarlos. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Enseñarlos, que obedezcan. Y el Señor va a estar con nosotros. Entonces, aquí ya tenemos que ver, hermanos, que somos enviados. ¿A qué? A hacer discípulos. No es hacer cultos y que la gente llore en el culto, sino hacer discípulos. Si nosotros no estamos discipulando, si en la iglesia no está discipulando el encargado, el pastor, entonces ahí estamos fallando en algo, ¿verdad? En el caso del hermano Marco, yo le he pedido que discipule a la iglesia, a los hermanos de allá y también su familia. Aquí en la casa también discipulamos y también en la iglesia, porque ese es un mandamiento, eso es compartir el pan. De nada serviría entonces pasar un día de ayuno si no comparto el pan en mi casa, el pan espiritual. ¿Me entienden? Está bien que traigamos el pan de cada día, aquí está el almuerzo, el desayuno, la cena, pero hermanos, es importante que haya discipulado, porque el discipulado es el pan, el leche pues, pero también el pan espiritual. Y de ahí, hermanos, el que crea sea bautizado en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tiene que irse dando enseñanza a los hermanos para que entonces el Señor esté con nosotros todos los días. Amén. Para cumplir este mandato, hermanos, se necesita de una iglesia apostólica que envíe evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Así es, hermano. Fíjense que aquí vamos a ver esto que es interesantísimo. Yo agradezco al Señor por todas las iglesias, ¿verdad? Las iglesias cristianas, pero en especial, hermanos, con todo respeto para todas las iglesias, agradezco al Señor por la iglesia de Benecer. Es una iglesia, hermanos, que está basada en la palabra del Señor hasta ahora al 100%. Porque muchas iglesias nada más creen en pastores, en evangelistas, pastores y maestros, 3 ministerios. Pero la Biblia dice que hay 5. Y aquí lo vamos a ver, Efesios 4:11. Amén. Nos dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, hermanos, que entre los 5 vienen para edificar a la iglesia, pero para perfeccionarla. Vamos a leer el verso 12 y quiero que usted vea lo siguiente. A fin de perfeccionar a los santos. Hasta ahí. ¿Qué es perfeccionar a los santos? ¿Con qué lo vamos a perfeccionar? ¿Quiénes van a perfeccionarlo?
Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros van a perfeccionar. ¿Con qué? Con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. La iglesia. Los congregantes. Esos son los santos. Entonces los 5 ministerios están para perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermana Margarita? Para la obra del ministerio. Coma, dice ahí. Amén. Para la obra del ministerio. ¿Y eso qué es? Para que ellos, hermanos, hablen a otros de Cristo, sirvan. Le sirvan al Señor también. ¿Sí me explico? Hay dos trabajos principales de los pastores, de los ministros. 2. El primero es la oración. Y el segundo, hermanos, es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra. Cuando usted ve un pastor que está todo el día estudiando y está investigando en la palabra del Señor, no es que no está haciendo nada. Dice mi pastor que a veces los hermanos lo veían sentado ahí escribiendo y leyendo y se acercaban y le decían: pastor, ahorita que no está haciendo nada, podemos platicar. ¿Cómo que no estoy haciendo nada? Estoy haciendo lo que el Señor me mandó. ¿De dónde se prepara tantos mensajes, hermano? Del estudio. Tiene uno que pasar horas, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, muchas horas, hermanos, tanto orando como leyendo y pidiendo al Señor la palabra. ¿Pero para qué, hermano? Para que yo como pastor le enseñe, para irle perfeccionando, para que usted haga la obra del ministerio, para que usted sirva. ¿Cómo? Evangelizando. También en algún momento tiene usted que discipular a otro. Y eso es compartir el pan. ¿Sí me explico, hermano? Porque mire, estaríamos haciendo nada más una parte de lo que dice la Biblia del verdadero ayuno. Compartir el pan con el hambriento y decir, bueno, vamos a ayunar para que la gente se convierta. Está bien, ayune. Pero si ayuna todos los días y no le comparte el pan, no le habla de lo que usted está aprendiendo, hermano, usted y yo nada más estaríamos engordando y engordando y engordando y no compartiendo el pan. Dice la Biblia, hermanos, que habían unos leprosos que estaban a las afueras de Samaria, y como Samaria había sido sitiado por los enemigos, pero el Señor digamos que el Señor peleó la batalla por Samaria, hermanos, y los enloqueció y huyeron. Se atemorizaron y huyeron y dejaron el campamento y dejaron comida, todo lo que tenían ahí lo dejaron los enemigos de Samaria. Y los leprosos se acercaron al campamento, tenían hambre y dijeron: vayamos, ¿qué más nos puede pasar? Si nos matan, pues ni modo. Y llegaron y encontraron el campamento vacío y empezaron a comer, hermano, a comer los leprosos. Empezaron a comer porque había comida abundante. Entonces uno le dice a los demás: hey, estamos haciendo mal, porque en Samaria hay mucha gente con hambre y no saben que aquí hay pan. Compartamos. Y fueron y le avisaron al pueblo, hermano. Salió la gente en estampida y esa vez hubo comida en abundancia. Entonces lo que yo quiero decir aquí, hermanos, es que tal vez la iglesia está haciendo mal, no tal vez, está haciendo mal en no compartir el alimento que le estamos dando, porque se le da, hermanos, para que usted haga la obra del ministerio. ¿Me entiende? De esa manera, yo no puedo ir al hospital, por ejemplo, si tengo una hermana
con todo respeto, tengo una hermana que es enfermera y está ahí en el hospital. ¿Quién le va a hablar a los doctores? ¿Quién le va a hablar a las enfermeras? La hermana. Pero yo la estoy capacitando. El pastor la está capacitando. ¿Quién le va a hablar pongamos a los soldados si yo tengo un hermano que es soldado? A los albañiles si tengo un hermano que es maestro albañil. A los mecánicos si tengo un hermano que es mecánico. O sea, si tengo un hermano que es electricista, le va a hablar a la gente, a sus clientes. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Sí. Que estamos enseñándole a la iglesia para que la iglesia comparta ese pan, que no se quede con ese pan. El ayuno escogido por Dios, el ayuno verdadero de Dios es compartir el pan con el hambriento. Y por eso el Señor puso 5 ministerios que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Amén. ¿Para qué dice luego? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los que, hermanos, estamos enseñando a la iglesia son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están perfeccionando a los santos, a la iglesia, para que realicen el servicio, el ministerio, y luego para que crezca, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Imaginen entonces, ¿sobre quién pesa la responsabilidad? Sobre todos, sobre los ministros y sobre la congregación, para que crezca la obra del Señor. ¿Para que crezca en qué sentido? En lo espiritual, pero también en lo numérico. Que crezca en conocimiento, que crezca en lo espiritual, que crezca en la fe, que crezca en el amor, pero que también crezca en lo numérico. Entonces hay gente que dice, yo me voy de aquí porque no crece la iglesia, pero no se dan cuenta que ellos son los que no están haciendo la obra. Yo he tenido hermanos que por eso se han ido y dice, yo me voy de aquí porque esta iglesia no crece, pero allá, en aquella iglesia, apenas tienen 3 meses, 4 meses y tienen un montón de gente. Está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero, hermanos míos, sobre todos nosotros está la responsabilidad. Amén. Adelante, hermana, si tiene algún comentario. Amén. Todos debemos de compartir el pan con el hambriento. Amén. Hablando físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente. Entonces, hermanos, Dios nos manda, ¿verdad? O nos habla a través de su palabra lo que debemos hacer, pero los versículos que leímos ahorita últimamente, ¿verdad? Pues Él nos capacita, no nos manda así nada más, sino nos capacita. Entonces nosotros debemos de meternos, ¿verdad? Bajo el trabajo de los ministerios, ¿verdad? Que Dios ha dejado, de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que podamos ser perfeccionados, para que podamos ser capacitados, amén, y así podamos cumplir con la palabra del Señor, así podamos, hablando de este punto, ¿verdad? Del verdadero ayuno, podamos hacer, ¿verdad? Lo que se nos manda y así pues podamos decir, pues estoy cumpliendo con el verdadero ayuno. Entonces nuestro ayuno va a tener un resultado poderoso, hermano. Amén. Nuestro ayuno va a funcionar. Por eso dice la Biblia, debemos hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ayune. Entonces, porque puede ser que alguien entienda mal y diga, entonces no ayuno, pastor. No estamos diciendo que no ayune, que no se consagre, no. Ayune, deje de comer. Bueno, cuando usted dedica un día de ayuno está bien, pero también comparte el pan. Y entonces se complementa. Amén. Se complementa. Y estamos cumpliendo con el verdadero ayuno que el Señor enseña en Isaías capítulo 58, verso 1 al verso 14.
Amén, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que podamos entender. Hoy, hermanos, hay dos cosas que vamos a estar ministrando. La primera, que el Señor levante en la iglesia, tanto allá en Libertad como aquí en Cunduacán, hermanos y hermanas que tengan ese anhelo por atender o por llevar pan material y espiritual a los que están en los hospitales. Amén. Si algún hermano el Señor lo toca y dice, yo quiero, pastor, ok, hermana y hermano, aquí hay tanto del tesoro de la caja para que usted haga sándwich, haga tortas o haga algo y chocolate, café, y lo vamos a llevar, ¿verdad? Y entonces de esa manera se está llevando el alimento, el pan espiritual, pero también el pan material. Y también otra cosa, hermanos, yo quiero orar para que usted evangelice. Yo quiero hoy ministrar en el nombre del Señor la iglesia para que vaya, abra su boca y comparta el pan que usted ha recibido de parte del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta noche, Señor, despiertes el espíritu, el anhelo, el deseo de servir, Señor, llevando el pan material y el pan espiritual también a los hospitales. Señor, levanta hombres y mujeres con ese anhelo, con esas ganas de servir. Que esta enseñanza sea, Señor, poderosa en la vida de los hermanos. Que aquellos que con un buen espíritu, con un buen deseo, con un buen corazón, anhelan servirte. Pero también, Señor, esta noche vengo en el nombre poderoso de Jesucristo, habilitando, activando a la iglesia, Señor, para evangelizar, para compartir la palabra con aquellos que tienen hambre. En el nombre poderoso de Jesús, usa la vida de mis hermanas y mis hermanos para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, actívalos, llena su corazón de tu palabra y su boca, Señor, sea llena de tu palabra. Seamos llenos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, quiero, amén, la unción evangelista caiga, hermana, sobre usted, hermana Leticia, y sobre la vida de la hermana Laila Ochoa, sobre Rubén Morales, sobre la hermana Keila Leiva, sobre su familia, el hermano Marco, la hermana Dori, hermano Marquito, sobre todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? La hermana Laila Ochoa, que esa unción evangelística, hermanos, caiga sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo no soy evangelista, soy pastor, pero como pastor formamos, enseñamos la iglesia para que vaya y hable la palabra de Dios, comparta el pan y sean muchos los que crean, hermano. Yo sé que el Señor te va a usar poderosamente, te va a poner las palabras. Tal vez la primera vez que le hables a alguien no tengas muchas palabras, pero el Señor te va a ir dando, te va a ir puliendo en esa área evangelística, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a despedirnos. Nada más saludamos, aunque ya saludamos ahorita de una manera. El hermano Boni STC, Dios me lo bendiga, hermano, bendiciones. Al hermano también, la hermana Niluz, ahí, hermana Niluz, el Señor les va a usar poderosamente ahí en Puebla. La hermana Rosario López, el Señor la está preparando para algo mucho más allá, hermanos, hermana, de lo que ella cree que ha estado haciendo hasta ahora, ¿verdad? El Señor la va a levantar de una manera poderosa para ser usada ahí en Puebla y otros conozcan de Cristo.
Amén. Bien, nuestra hermana Olga Lidia nos saluda un ratito por ahí. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues pudieron conectarse algunos, no todos, ¿verdad? A lo mejor los demás lo hagan más después, pero qué bueno porque pues usted se está alimentando de ese pan espiritual, amén, que es la palabra del Señor, para que luego se pueda compartir, amén. Así que pues les invitamos para seguir en estos discipulados. Todavía nos faltan 2 puntos, ¿verdad? Para terminar este tema que es el verdadero ayuno. Y si usted tiene su material, pues lo puede estudiar ahí en casita, amén, y leer los pasajes de la Biblia. Siempre cuando estudiamos, ¿verdad?, un tema 1, 2, 3 veces, pues lo entendemos mejor y pues es de gran bendición a nuestras vidas, amén. Y sobre todo, hermanas y hermanos, usen diferentes versiones de la Biblia. La mejor versión, si hay alguna pregunta sobre esa, la mejor versión son todas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos enseñado, ¿verdad?, en el tema de la Biblia, que, hermanos, los manuscritos que hay, los originales que hay, no son originales, son copias de copias de copias de copias de copias de copias. Entonces, por eso hay diversidad de traducciones, pero todas ellas, dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Así que hay un texto que leemos, si no le entendemos, vamos a la Biblia, traducción lenguaje actual, Biblia al día, Dios habla hoy, u otra versión. Claro, hay que tener cuidado con algunas versiones, ¿verdad? Como la de los mormones y otras versiones que por ahí se nos escapan en cuanto a las traducciones que tienen algunos errores. Incluso, hermano, la Biblia Reina Valera tiene algunos errores de traducción, no de la palabra de Dios. Dios no tiene errores, ¿ok? Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Mañana a las 8 de la noche nos estamos viendo acá para compartir un mensaje sobre la familia. Amén. Y el hermano Ángel a las 6 de la tarde va a estar también compartiendo. El sábado el hermano Marcos a las 6:30 y un servidor a las 8 está predicando un mensaje evangelístico. Una de las cosas que le pedimos, hermanos, es que comience compartiendo los mensajes que estamos transmitiendo. Compártanlos, ¿verdad? Si usted no sabe, pregunte cómo lo puede compartir en su WhatsApp, cómo lo puede compartir en el Facebook, pero compártalo. Y por otro lado, les invito para que busquen, hermanos, y se suscriba a nuestro canal en el YouTube, que es José M. Suárez, Ministerio Ebenecer Cunduacán. Ministerio Ebenecer Cunduacán con mayúscula y José M. Suárez, la primera letra con mayúscula. Es un nuevo canal porque el otro lo perdí. Está todavía ahí en YouTube, usted puede entrar y ver, pero ahora estamos subiendo las últimas predicaciones que hemos dado. Dios les bendiga a todos. Amén. Y el domingo, hermanos, les recordamos que tenemos Santa Cena, así que no se pierda esa bendición de participar de la mesa del Señor. Amén. Sí, hermanos, el domingo traiga temprano las frutas para ponerlas en el altar, hermanos, no a la hora del culto, y también procure que las frutas que va a traer sean frutas buenas, ¿verdad? No le ofrezca al Señor frutas pues podridas o frutas verdes, sino que estén buenas. Amén. Y esta semana que viene, entonces vamos a visitar la iglesia de Libertad. Dios les bendiga, hermanos.